20. Harvest, 23 de febrero de 2525. Durante la noche, el paseo se había quedado vacío. Al amanecer no había refugiados ni policías. Todos se habían trasladado durante la noche a las naves de los montacargas. Mientras caminaba a grandes zancadas por el parque en dirección este, el capitán Ponder vio envases de bebidas medio vacíos, maletas con las cremalleras abiertas y ropas revueltas. Aquí y allá había pañales, trapos malolientes e instantáneas holográficas arrugadas. Un monumento sucio y desorganizado al abandono de Harvest. Tras colocar una baliza en el centro del paseo para marcar una zona de aterrizaje para los alienígenas, sus sargentos mayores habían querido permanecer en la zona de aterrizaje para colocar tiradores y cubrir a Ponder durante la transferencia. Pero el capitán se había negado. Heli había insistido en llevar al menos a Ponder en coche desde el Parlamento hasta el otro extremo del paseo. Pero el capitán se había limitado a ordenar al ayudante médico que lo envolviera en una escayola nueva, le administrara alguna medicación y volviera a ponerlo en pie. No se trataba de orgullo estoico. Ponder simplemente estaba ansioso por llevar a cabo una última marcha. Algunos marines odiaban las marchas, pero a Ponder le encantaban. Incluso sus primeras caminatas extenuantes por carreteras durante el adiestramiento básico le gustaban. Desde su degradación, había bromeado en ocasiones sobre la suerte que había tenido de que le volaran un brazo. Si la granada INI le hubiera arrebatado una de las piernas, finalizaba su bromista ocurrencia, probablemente habría aprendido a caminar sobre las manos. No era el mejor chiste que se hubiera contado nunca, pero incluso ahora lo hizo reír por lo bajo. La risa le provocó un latigazo de dolor y lo obligó a inspirar aire por entre los dientes. A pesar de la nueva escayola, una de las costillas rotas se había movido para presionar el ya desgarrado vaso. No había nada que Heli pudiera hacer con una lesión tan grave, y no había suficiente tiempo para una operación en el hospital de Utgard, aunque Ponder tampoco habría accedido a ella. Algunas misiones las llevaban a cabo hombres moribundos, y el capitán lo sabía, y entregar a los alienígenas oráculo era una de ellas. La loma en el centro del paseo estaba coronada por una fuente y un kiosco para una orquesta, y la rodeaba un círculo de viejos robles de corteza gris. Mientras Ponder pasaba agachado ante los árboles, las gruesas ramas se alzaron como si se estiraran hacia arriba, anticipándose al ascenso de Epsilon Indi. Pero Ponder también sintió que sus maltratados órganos se alzaban dentro del pecho, y comprendió la auténtica razón de la euforia de los árboles ya antes de que saliera de debajo de su dosel y pudiera volver a ver el cielo. La nave de guerra extraterrestre descendía hacia Utgard y sus generadores antigravitacionales amortiguaban el descenso con un campo de flotación invisible. Bajo circunstancias distintas, el capitán podría haber sentido miedo mientras el enorme navío se detenía perpendicularmente al paseo, a no más de unos pocos centenares de metros por encima de las torres más altas de Utgard. Pero el campo antigravitacional le fue de más ayuda para controlar el dolor que ninguno de los medicamentos que Heli le había administrado. Al mismo tiempo que la nave de guerra se detenía con un gemido, Ponder inhaló profundamente. Durante unos instantes gloriosos respiró sin esfuerzo, sin sentir la continua pulsación de la sangre manando del vaso. De todos modos, la sensación de alivio desapareció tan deprisa como llegó. En cuanto la nave extraterrestre se estabilizó y ajustó los generadores del campo, el capitán se vio obligado a ascender penosamente la colina hasta el kiosco para la orquesta, soportando todo el peso de su traumatismo.
No lo ayudaba en absoluto cargar también con el holoproyector con la base de latón del despacho del gobernador. Ponder seguía teniendo solo un brazo y no podía cambiar de un lado a otro el peso del objeto. Para empeorar las cosas, la capitana de corbeta Alsigny había instalado un relé de interconexión redondo, revestido de titanio, en la base del proyector. Había querido usar un modelo más ligero, pero Loki, la PSI inactiva durante tanto tiempo, había insistido en que era necesario un relé más robusto. Ponder se había sentido demasiado débil en el despacho del gobernador para concentrarse del todo en la explicación que había hecho Loki del plan, pero comprendió que los alienígenas buscaban una poderosa inteligencia conectada a una red, algo que ellos llamaban oráculo, y gracias a un aparente traidor en sus filas, Loki había averiguado que podía falsificar la rúbrica electrónica del oráculo llenando el relé con un exceso de tráfico de datos. A los sargentos mayores Johnson y Byrne les había costado mucho confiar en información recibida de una fuente hostil, en especial tras lo que los alienígenas habían hecho en Gladsheim. Y de hecho, cuando Alsigny hubo revelado el plan completo urdido por ella y Loki, los marines habían mostrado en un principio algo de la indignación del gobernador. Si iban a intentar hacer pasar a todos los ciudadanos que quedaban en Harvest por delante de la nave extraterrestre sin que el enemigo lo advirtiera, ¿por qué diablos tendrían que querer atraerla más cerca de Utgard? De improviso, una de las naves de desembarco alienígenas emergió de un refulgente portal en la popa de la nave de guerra y descendió en picado por delante de los 7 brillantes ramales de la tiara, como un diapasón poniendo a prueba el tono de las cuerdas de un piano descomunal. Mientras ascendía los peldaños de tablas de madera del kiosco, Ponder advirtió que el transporte sostenía 4 objetos en un tembloroso campo azul de suspensión entre las plataformas. Cuando la nave aminoró la velocidad y los objetos fueron liberados, el capitán comprendió que se trataba de alguna clase de vehículos. En cuanto tocaron el suelo, sus ruedas dentadas empezaron a girar. Luego, escupiendo terrones de tierra y hierba tras ellos, iniciaron un rápido reconocimiento en el sentido de las agujas del reloj, de los robles que rodeaban la loma. Cada vehículo lo conducía uno de los alienígenas con armadura. Ponder reconoció el más alto por haberlo visto en el jardín botánico, su pelaje marrón claro surgiendo erizado por las aberturas de la coraza azul. Pero el jefe era una bestia con armadura roja y brillante, pelaje negro que dirigió su vehículo montículo arriba y fue a detenerse en medio de un gran estruendo entre el kiosco y la fuente. Ponder reparó en 2 cosas cuando la criatura desmontó. Primero, que el asiento del vehículo permanecía alzado del suelo, prueba de alguna limitada capacidad antigravitacional. Segundo, que el vehículo estaba armado con un par de rifles lanzapúas de los alienígenas. Las armas estaban toscamente soldadas a lo alto de lo que el capitán asumió era el motor del vehículo. Unos cables serpenteaban desde los rifles a los manillares elevados, una disposición que permitiría al conductor disparar y maniobrar al mismo tiempo. El extraterrestre de la armadura roja subió al kiosco y avanzó pausadamente hacia Ponder, con su rifle de púas balanceándose en el cinto. Paró fuera del alcance de Ponder. Sus ojos amarillos brillaban desde el casco de estructura angular. El capitán sonrió, alargó la placa de datos holográfica y presionó el interruptor de activación. El símbolo circular que Loki había recibido de su informante extraterrestre apareció con un parpadeo por encima de la lente. Durante un instante, la imponente bestia contempló a Ponder con una mirada lasciva, un depredador evaluando su presa. Luego, alargó las poderosas garras,
envolvió con ellas al proyector y se lo acercó al rostro. Las fosas nasales se le ensancharon mientras olisqueaba el aire que crepitaba alrededor del símbolo. Zarandeó el proyector, como un niño suspicaz con un regalo de cumpleaños muy grande, pero que pesa muy poco. Lo que ves es lo que obtienes, dijo Ponder, introduciendo la mano en el bolsillo superior de la camisa caqui. El alienígena sacó su arma y vociferó algo al capitán. Lo siento, solo tengo este, repuso Ponder, extrayendo un cigarro Sweet William. Introdujo el cigarro entre los dientes y sacó su encendedor de plata. Ajusta a 600 metros vertical. Dispara con efecto. La voz de Loki crepitó en el auricular de Ponder. Puedo darle 10 segundos. Creo que me quedaré donde estoy y contemplaré el espectáculo. El extraterrestre gruñó algo que podría haber sido una pregunta. El capitán no lo sabía, pero decidió responder de todos modos. Algún día venceremos, dijo, encendiendo el cigarro. No importa lo que cueste. La nave de guerra extraterrestre se estremeció cuando el primer proyectil supersónico procedente del impulsor de masa de Harvest se estrelló en su proa bulbosa, abollando el blindaje iridiscente con un fuerte sonido metálico. Al mismo tiempo, todas las ventanas de las torres alrededor del paseo se hicieron añicos. Ya antes de que el estampido del primer disparo se dejara oír desde el este, llegó un segundo proyectil que perforó el debilitado casco y destripó la nave de proa a popa. Las luces moradas de posición en el vientre del navío titilaron y se apagaron. Este se escoró a babor y empezó a caer, y se habría estrellado sobre el paseo de no haber sido por su orientación perpendicular. La nave cayó entre dos pares de torres a ambos lados del parque y quedó encajada en la estrecha abertura entre sus pisos superiores. Se detuvo en mitad de un chirrido estremecedor y generó una avalancha de polvo de policrete que siguió el centellante cristal de las ventanas hasta el boulevard. En directo contraste, el capitán se vio alzado de repente. Miró abajo y le sorprendió ver el arma con cuchillas incorporadas del extraterrestre clavada en su vientre, directamente a través de la escayola. No sintió nada mientras sus botas empezaban a dar sacudidas, y supo que tenía la columna seccionada. Cuando empezó a retorcerse lateralmente sobre las hojas, el ser lo agarró por el cuello y extrajo el arma de un tirón. Por desgracia, las cuchillas dolieron mucho más al salir que al entrar. Ponder abrió la boca en silencioso tormento y el cigarro le cayó de los labios y rebotó en una de las garras del extraterrestre. Con un gruñido, la criatura soltó el cuello del capitán y éste se estrelló contra el kiosco sobre un charco cada vez más extenso de su propia sangre. Ponder pensó que el extraterrestre acabaría rápidamente con él, que le clavaría una púa en el pecho o le aplastaría el cráneo con un veloz pisotón de sus enormes pies planos. Pero, muy propio de ella, a la criatura la había distraído un ruido nuevo que se alzaba por encima del crujido de la caída del navío. 4 cajas pequeñas ascendían en aquellos momentos por el montacargas de la Tierra, con sus paletas magre chisporroteando mientras resbalaban por los ramales. Aunque el capitán perdió de vista las cajas cuando pasaron por detrás del crucero, supo con exactitud que eran cubetas de grasa utilizadas para llevar a cabo un mantenimiento sistemático de la película superconductora de los ramales. Pero hoy tenían una tarea diferente y transportaban una carga diferente. Mientras alargaban una mano temblorosa para recuperar el cigarro, Ponder rezó para que las cubetas llegaran con rapidez a lo alto. El extraterrestre de la coraza roja rugió y saltó fuera del kiosco. El capitán Ponder observó cómo reunía a sus camaradas y les ordenaba ir al nordeste.
hacia el rector de Harvest y el impulsor de masa. Los 3 alienígenas con corazas azules salieron disparados sobre sus máquinas de cuchillas, con los motores escupiendo llameantes gases por el tubo de escape. Luego, el ser de la coraza roja regresó a toda prisa a su transporte y ascendió a toda prisa a la nave de guerra. Para entonces, los primeros contenedores de carga habían iniciado sus ascensiones. Cada uno estaba ocupado aproximadamente por unos 1000 evacuados. Si todo seguía yendo según lo planeado, en menos de 90 minutos los ciudadanos que quedaban en Harvest habrían abandonado sanos y salvos el planeta. Pero Ponder sabía que a él le quedaba mucho menos que eso. Lucky. Ponder hizo una mueca de dolor. Di a Byrne que va a tener compañía. El capitán pensó en sus marines y en sus reclutas, en todos los hombres y mujeres que habían mandado en su vida. Pensó en su degradación y le alegró darse cuenta de que no era una de aquellas personas que desperdiciaban sus últimos preciosos momentos pensando en que podrían haber hecho las cosas de otro modo de haber tenido la posibilidad. Pestañeó para eliminar de los ojos un poco del polvo de policrete que flotaba por el paseo, y en aquel momento los primeros relucientes rayos amarillos de Epsilon Indi se desplegaron por encima del horizonte oriental. Disfrutando de su calidez, Ponder mantuvo los ojos cerrados. Permanecieron cerrados para siempre. Cuidado con los dedos mientras abro, dijo Goff a la vez que insertaba el mango de su llave inglesa en el interior de la endeble cerradura del armarito de metal. Tuk Tuk dejó de acaparar objetos de un armarito contiguo el tiempo suficiente para decir: «El siguiente es mío». Sacó una botella transparente llena de un líquido aromático y viscoso. La estudió con el ojo bueno y luego la desechó arrojándola a un montón de toallas y uniformes de tela en el centro de la habitación de paredes blancas. «Esto no vale la pena». «Ninguno vale la pena», refunfuñó Goff, haciendo palanca con la llave inglesa y rompiendo la cerradura. «No os quejéis», vociferó Flynn, resolviendo en la pila. «Buscad». Dada negó con la cabeza y se sentó en un banco junto al montón. Aun cuando había insistido en que el luminar del Rapid Conversion no había hallado reliquias en la estación orbital, Flynn estaba convencido de que el diácono mentía, que intentaba quedarse con los tesoros ocultos en la estación, y evidentemente, como era que estaban hurgando en una habitación donde los alienígenas no hacían otra cosa que lavarse y vestirse. Flynn había rehusado darse por vencido hasta obtener resultados. «Mira dónde pisas», gruñó cuando Goff pisó por accidente uno de los muchos tubos flexibles que cubrían el suelo de la habitación. La tapa del tubo salió disparada, rociando las espinillas de Flynn con una crema pegajosa de color marfil. Flynn dio un coscorrón a Goff cuando el patizambo Ongoy se arrodilló y empezó a pasar una de las toallas por el desaguisado. Tuk Tuk intentó aprovechar la distracción y extrajo furtivamente un estuche plano de metal de lo alto del armarito recién abierto, pero Flynn lo pescó haciéndolo. «¡Tráeme eso!», le espetó. Dada conjeturó que el estuche no sería más que un transmisor o alguna máquina pensante básica perteneciente a uno de los miembros de la ausente tripulación de la estación. Comparado con los circuitos de la sala de control, el estuche no valía nada, pero a pesar de lo mucho que apenaba a Dada perpetuar la farsa de la sagrada investigación del grupo, el diácono adoptó un aceptable tono curioso. «¿Puedo verlo cuando hayas terminado?» «¿Por qué?», respondió Flynn, arrebatándole el estuche a Tuk Tuk. «Encontré uno parecido hace unos cuantos siglos. Creo que son parte de un juego», mintió el diácono. «Si pudiéramos encontrarlos todos». El otro entornó los ojos.
¿sí? Bueno, serían mucho más valiosos. El ministerio nos recompensaría con esplendidez. ¿Cómo sería la recompensa? Oh, cualquier cosa que pudieras desear. Dada encogió los hombros. Dentro de lo razonable, claro. Flynn hizo parpadear los separados y priorizó sus deseos, algunos más razonables que otros. Luego gruñó a Goff: «No limpies, busca». Goff arrojó de buen grado la pegajosa toalla a un lado, recuperó su llave inglesa y se preparó para descerrajar otro armarito. Dada inhaló una corta bocanada de aire y fingió una tos. «Me estoy quedando sin metano», dijo, alargando el brazo hacia atrás para dar unos golpecitos con los nudillos sobre el tanque de metano. «Necesito un recambio». Flynn no protestó. Había alzado temporalmente su máscara y comprobaba la dureza del estuche con los desiguales y afilados dientes. «Regresaré enseguida», añadió Dada en tono despreocupado, y salió de la habitación en dirección a la pasarela. Por supuesto, aún le quedaba una gran cantidad de metano, pero el diácono había pasado casi todo un ciclo con los otros hongos y deseaba con desesperación pasar algún tiempo a solas con más ligero que algunos. El Huragog había efectuado algunos comentarios muy enigmáticos sobre los Iralhanaes, y Dada había visto al caudillo en el hangar y recordaba su pierna herida. Algo sucedía en el planeta alienígena, y el diácono quería saber con exactitud de qué se trataba. Mientras efectuaba un giro cerrado alrededor de una intersección, sintió temblar la estación. Curioso, a pesar de la prisa, miró fuera por una de las gruesas ventanas que daban al interior de la intersección. Era difícil estar seguro, pero a Dada le pareció que el cable vibraba. «Es curioso», pensó, apartándose de la ventana. Pero entonces vio una luz roja que empezaba a destellar encima de una cámara estanca próxima, una conectada a un puente retráctil en el interior de la intersección, y lo paralizó el miedo. Fue necesario el replique de una alarma para volver a ponerlo en movimiento alrededor de la intersección que llevaba a la sala de control, aporreando el suelo con las cortas y rechonchas piernas tan rápido como éstas podían llevarlo. Dentro, Dada halló a más ligero que algunos, con los tentáculos metidos una vez más dentro de la torre central. Resopló con fuerza para atraer la atención de la criatura. «¿Qué has hecho?», preguntó por señas el diácono. «Reparado estos circuitos». «¿Has activado esta estación orbital?». «No». El Huragog tembló de felicidad. «He enmendado las cosas que hemos hecho mal». Dada estaba a la vez desconcertado y aterrado por la declaración de su compañero, pero justo cuando iba a pedir una aclaración, la voz de Macabeus rugió en su transmisor. «Diácono, diácono, ¿me oyes?». «Sí, caudillo», tartamudeó este. La oportunidad de la llamada hacía que pareciese como si el caudillo estuviera vigilando el interior de la sala de control, como si estuviera perfectamente enterado de la complicidad de Dada en la pecaminosa reasociación de los circuitos alienígenas llevada a cabo por el Huragog. «Los alienígenas nos han atacado, han inutilizado el crucero». A Dada le flojearon las rodillas con amplificado terror. ¿Cómo podía haber ocurrido eso? «Están subiendo a la estación», continuó el caudillo. «Tienes que contenerlos hasta que puedan enviar ayuda». Dada señaló las torres. «Destruye esos circuitos». «No lo haré». «El caudillo lo ordena». Por lo general, el Huragog expresaba el desacuerdo con una descortés emisión, pero esta vez mantuvo las válvulas cerradas, poniendo énfasis en su determinación. «Ya no sirvo a los Iralhanaes».
¿Qué? ¿Por qué? Lanzan piedras de cazar. No comprendo. El caudillo quemará este mundo. Los matará a todos. Los alienígenas tomarán esta instalación. Nos matarán a nosotros, replicó Dada. Más ligero que algunos, relajó las extremidades. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El diácono soltó la pistola de plasma del arnés y apuntó a las torres. El Hyuravok flotó hasta colocarse en su línea de tiro. Dada le indicó por señas que se apartara con la mano libre, pero el Hyuravok no lo hizo. El diácono puso todo su empeño en mantener con firmeza a su amigo en el punto de mira del arma, pero la mano le temblaba, comprometiendo tanto su gramática como su puntería. Aparta, o yo a ti disparo. Todas las criaturas efectuarán el gran viaje, siempre y cuando crean. Las extremidades del Hyuravok se desplegaron con la lenta armonía. ¿Por qué querrían los profetas negar a estos alienígenas la oportunidad de recorrer el sendero? Dada planeó con la cabeza. Era una pregunta interesante. No debemos dejar escapar a ninguno, rugió Macabeus. Dime si lo comprendes, diácono. Dada bajó la pistola. No, caudillo, no lo comprendo. Luego apagó su transmisor. Macabeus maldijo por lo bajo. Ya era bastante difícil comprender a un Ongol bajo circunstancias normales. Las máscaras ahogaban las palabras, pero con la sirena del puente aullando y frecuentes explosiones estremeciendo las cubiertas inferiores del Rapid Conversion, había sido imposible oír la parte del diácono de la breve conversación que habían mantenido. «Diácono», rugió Macabeus, «repite la última transmisión». Pero la señal del Ongoy se había convertido en estática. El Jiralhanae se alzó enfurecido de su sillón de mando y lamentó al instante su decisión. Ya no necesitaba el entablillado, pero la pierna no estaba curada del todo. Antes de que hubiera pasado un ciclo completo en la sala quirúrgica, el luminar había encontrado al oráculo del planeta, escondido en la ciudad más grande. Los alienígenas habían activado una baliza en mitad del parque de la ciudad, indicando su deseo de otra negociación a primeras horas del día. Macabeus no sentía ningún deseo de hablar, y solo había hecho bajar al Rapid Conversion para facilitar un rápido incendio a traición de la ciudad una vez que se hubiera hecho con el oráculo. Pero fueron los alienígenas los que lo habían sorprendido tendiéndoles una trampa. El caudillo se apuntaló contra el sillón cuando una potente explosión estremeció el puente. «Informa», gritó a voz en cuello a su oficial de ingeniería, Gratius. El Jiralhanae de más edad contempló su consola de control con cara de pocos amigos. Su descolorido pelaje marrón brillaba con las docenas de centellantes hologramas de alerta. Cañón de plasma inutilizado. Hay un incendio en el muelle de armamento. Reunid a los Yames, gruñó Macabeus. Decidles que extingan el fuego. El primero de los proyectiles cinéticos de los alienígenas no había causado muchos daños internos al crucero. El casco del navío había atenuado el impacto del proyectil y este se había detenido, dando tumbos muy por delante del puente. Pero el segundo proyectil se abrió paso limpiamente, cercenando conexiones vitales entre el tractor de la nave y los generadores antigravitacionales. Aunque Macabeus ya había ordenado a los Yames que repararan las conexiones, ansiaba mucho más conservar su cañón. Si le sucediera algo a Hyuravok en la estación orbital, no habría modo de reparar los cañones,
y el caudillo sabía que los alienígenas que en aquellos momentos escapaban, ascendiendo por los cables, advertirían a todos aquellos otros mundos a los que las granjas de este planeta evidentemente abastecían. Sin duda, aparecerían naves alienígenas, y a menos que el ministerio enviara de inmediato fuerzas adicionales, Maccabeus tendría que combatirlas solo. Gratius ordenó a uno de otros dos Jiralhanaes del puente, un joven con muy poco pelo llamado Dross, que supervisara el trabajo de los insectos. Mientras Dross abandonaba su puesto y trotaba a largas zancadas por el pasillo de acceso al puente en dirección al hueco central, Maccabeus se apoyó pesadamente en el puño de Rukt y cogió hasta la plataforma holográfica. Allí, otro miembro de la manada, Straff, escrutaba con una ira una representación de la estación orbital y sus cables. Las cajas más pequeñas no tardarán en llegar arriba. Straff señaló 7 iconos escalonados que ascendían rápidamente, y las más grandes no están muy por detrás. Maccabeus ajustó el puño de Rukt de modo que la pesada piedra que formaba la cabeza quedara bien acomodada bajo el brazo derecho, sosteniendo la mayor parte de su peso. Encolerizado como estaba por los daños provocados a su amada nave, tenía que felicitar a los alienígenas por la audacia de su plan. Después de que no hubieran conseguido defender sus remotos asentamientos ni la ciudad situada en la llanura, Maccabeus no esperó que fueran a oponer demasiada resistencia en otras partes. Y si bien estaba al tanto de la utilización de la estación orbital, jamás pensó que fueran a usarla para llevar a cabo una evacuación, al menos mientras el Rapid Conversion dominara los cielos. El caudillo sabía que tenía que hacer todo lo posible para detener a los alienígenas para así no fallar por completo a los profetas. Los Ongois no estaban adiestrados para combatir, de modo que tendría que reagrupar a su manada para una misión de abordaje, para destruir la estación orbital tal y como Tartarus había sugerido al aproximarse al planeta la primera vez. «Sobrino», rugió, intentando localizar el icono de situación de Tartarus en la superficie del planeta. La plataforma llameaba con muchos miles de iluminaciones. Algunas ascendían por los cables. Sin duda, los alienígenas que huían se llevaban sus reliquias con ellos. «¿Cuál es tu posición?» «Aquí, tío», respondió Tartarus. Maccabeus alzó los ojos y se quedó asombrado al ver a su sobrino entrando a grandes zancadas en el puente. Los incendios en el hueco del ascensor del crucero habían manchado de hollín la armadura roja del Jiralhanae y chamuscado un poco el negro pelo mientras trepaba desde el hangar. Las garras de Tartarus estaban rojas e inflamadas, quemadas por los abrasadores peldaños de las escalerillas. En una garra sostenía un grueso disco de latón. «¿Qué es eso?», preguntó Maccabeus. Tartarus alzó el holoproyector alienígena por encima de la cabeza. «Tu oráculo». Estrelló el proyector contra el suelo, donde se hizo añicos con un desagradable repique, sus delicadas partes internas dando saltitos por la cubierta. «Es una falsificación». Maccabeus contempló cómo la cubierta de latón daba vueltas sobre sí misma y se detenía con un traqueteo. «Dijiste que mostraba el glifo. ¿Cómo podrían haberlo sabido ellos?» Tartarus dio un paso hacia la plataforma holográfica y gruñó. «Hay un traidor entre nosotros». Gratius y Straff mostraron los dientes y rezongaron. «O Illuminar es un mentiroso», soltó Tartarus con brusquedad. Y luego, trabando la mirada con la de Maccabeus, «En cualquier caso, eres un necio». El caudillo hizo caso omiso del insulto. «El Luminar», dijo con calma, «es la propia creación de los Forerunners. Los sagrados profetas calificaron el nuestro de estropeado y equivocado». Tartarus se dirigía ahora a Gratius y a Straff, pero sin embargo él no hizo caso. En efecto,
Fue el viceministro de la Tranquilidad mismo quien le dijo al caudillo que no hiciera caso de las fulminaciones, que el informe del artefacto había sido erróneo. No había reliquias, había dicho el profeta en su transmisión unilateral de alta prioridad. No había oráculo, solo un planeta lleno de ladrones cuyo asesinato exigía. Su orgullo desmedido ha destruido nuestra nave, prosiguió Tartarus. Amenazó las vidas de toda nuestra manada. A Macabeus le empezó a hervir la sangre, y ello le hizo más fácil no prestar atención al dolor de su pierna. Soy el caudillo. Lo que yo decido, la manada debe obedecerlo. No, tío. Tartarus cogió el rifle de púas del cinto. Ya no. Macabeus recordó el día en que había desafiado el dominio de su propio caudillo, su padre. Como había sido siempre, la pelea se libró a muerte. Al final, el anciano padre de Macabeus había aceptado de buena gana que el cuchillo de su hijo le cercenara la garganta. Una herida mortal asestada a un guerrero por otro al que aquel amaba. Antes de la llegada de los misioneros Sanshayuns y sus promesas de trascendencia, un Jiralhanae anciano no podría haber esperado un fin mejor. Pero Macabeus no era tan viejo, y desde luego no estaba preparado para someterse. Una vez efectuado el desafío no puede retirarse. Conozco la tradición, dijo Tartarus. Expulsó el cargador de munición de su rifle y se lo arrojó a Gratius. Luego señaló la pierna de Macabeus. Estás en desventaja. Te permitiré conservar el martillo. Me complace que hayas aprendido a tener honor, repuso Macabeus, haciendo caso omiso del tono altanero de su sobrino. Hizo una seña a Strap para que recogiera su casco con cimera del sillón de mando. Solo desearía haberte enseñado a tener confianza. ¿Me llamas desleal?, le espetó Tartarus. Eres obediente, sobrino. Macabeus tomó su casco de las manos temblorosas de Strap y se lo colocó sobre la calva cabeza. Espero que algún día aprendas la diferencia. Tartarus rugió y cargó, iniciando una feroz refriega que llevó a los dos combatientes alrededor del proyector. Tartarus acuchillando con las hojas en media luna de su rifle de púas y Macabeus rechazando los golpes con el martillo. El Jiralhanae más joven sabía que todo lo que hacía falta era un único golpe demoledor y estaba sentenciado. El puño de Rugt lucía las marcas de innumerables víctimas que no habían tenido la sensatez de mantenerse apartadas de su enorme piedra. Al regresar rodeando la plataforma del proyector hasta sus posiciones iniciales, Macabeus resbaló al topar con la cubierta. Había tenido los ojos fijos en los cuchillos de Tartarus y olvidado que estaba allí. Su pierna herida perdió seguridad cuando intentó mantener el equilibrio, y en aquel momento de debilidad, Tartarus cayó sobre él, arrancó el casco al caudillo e intentó acuchillarle el rostro y el cuello. Macabeus alzó un brazo para desviar el ataque y el rifle de púas le abrió un profundo corte en la desprotegida parte inferior del antebrazo. El Jiralhanae aulló cuando la hoja seccionó un músculo y alcanzó el hueso. Blandiendo el martillo con el brazo sano, Macabeus alcanzó a Tartarus en un lado de la rodilla, pero el golpe lateral asestado con una sola mano estaba desprovisto de fuerza. Tartarus retrocedió cojeando. La sangre de Macabeus goteaba de su arma y aguardó a que su tío se levantara. La garra del brazo herido del caudillo había perdido movilidad, pero Macabeus consiguió enganchar el martillo en el pulgar y sostener el garrote en alto. Con un potente rugido, embistió a su sobrino con todas las fuerzas que le quedaban. Tartarus se encogió, como preparándose para recibir el impacto, pero saltó hacia atrás cuando su tío estuvo cerca. Macabeus vaciló, dio unos cuantos pasos que no había previsto dar,
y descargó el martillo contra el grueso dintel de la puerta de entrada al puente. Mientras el caudillo retrocedía tambaleante, aturdido por la reverberación, Tartarus arrojó lejos el rifle y dio un salto al frente. Agarró a su adversario por el cuello y la cintura de la coraza pectoral. Lo hizo girar sobre la pierna herida y lo lanzó de bruces por el pasillo en dirección al hueco del ascensor del crucero. Moviendo la mano buena con desesperación para agarrarse a algo, Macabeus, que había soltado el martillo, consiguió atrapar el travesaño superior de una escalerilla descendente, al mismo tiempo que la inercia de su propio peso lo hacía pasar por encima del borde. «Duda», gimió Macabeus, haciendo esfuerzos por no soltarse. «Lealtad y fe», replicó Tartarus, avanzando hasta el borde del hueco. Sostenía el puño de Rukt. «Nunca olvides el significado de esta era, sobrino». Una explosión zarandeó el crucero, enviando un chorro de fuego por el hueco unas cuantas cubiertas por debajo de las piernas oscilantes de Macabeus. Por todas partes pululaban yanmés provistos de equipos para controlar el fuego, sin hacer caso del peligro que corría el capitán de su nave. Tartarus enseñó los dientes. «¿No lo sabes, tío? Esta lastimosa era ha finalizado». Con un potente movimiento de hombros, abatió el martillo, aplastando el cráneo del caudillo contra la escalerilla. La garra de Macabeus se relajó. Luego, con yanmés desperdigándose ante él, cayó en picado, sin vida, a través de las llamas. Durante un momento, Tartarus permaneció inmóvil, respirando con dificultad por el esfuerzo de su triunfo. El sudor le corría por debajo del pelaje, pero éste no despedía el acostumbrado olor descontrolado. Resopló, saludando su nueva madurez, y a continuación se quitó el cinturón y lo ató alrededor del puño de Rukt, una correa para mantener el antiguo martillo colgado al hombro. Gratius se acercó despacio por el pasillo portando el casco de Macabeus. Strab lo seguía a poca distancia. Ambos Yiralcanaes se arrodillaron ante Tartarus, confirmando su liderazgo de la manada y el mando del Rapid Conversion. Tartarus cambió su casco por el de Macabeus. Luego se introdujo en la escalerilla. El nuevo caudillo había dejado su nave en el hangar situado al final del hueco del ascensor. La necesitaría para subir a la estación orbital. Pero antes de eso, Tartarus estaba decidido a salvar el resto de su herencia de las llamas, despojar a su tío de su armadura dorada y llevarla como propia. Sif despertó e intentó recordar quién era. Todas sus matrices estaban paradas, los grupos de procesados apagados. La única parte de ella con energía era su núcleo lógico cristalino, pero estaba sitiado por chispas de emociones intensas, operaciones insistentes que no tenían capacidad para analizar. De improviso, uno de sus clústeres se conectó. Un impulso COM aguijoneó un rincón de su circuito lógico. ¿Quién es? La inteligencia que sondeaba su circuito lógico respondió, más ligero que algunos. Sif reflexionó sobre ello unos cuantos largos segundos y mientras pensaba, presionaba el clúster pidiendo más datos, la inteligencia pinchó una de sus matrices. Los recuerdos regresaron a raudales. Harvest, la tiara, los alienígenas y Mac. Las emociones se aglomeraron en su circuito exigiendo un examen. Sif se encogió asustada en la parte más profunda de sí misma, manteniéndolas a raya. Transcurrieron minutos. Sintió más impulsos desde un grupo de procesadores recién reactivado. ¿Quién? Tú. No lo sé.
estoy estropeada. Pero Sif sabía lo suficiente para darse cuenta de que la otra inteligencia estaba seleccionando bits de una tabla alfanumérica alojada en la memoria flash del primer clúster y utilizaba los mismos impulsos selectivos electromecánicos para presentar aquellos bits directamente a su circuito lógico. En el mismo instante en que Sif comprendió que había empezado a hacer lo mismo de un modo automático, entendió también que el modo de conversación no era normal, no era algo que un humano pudiera hacer. ¿Eres uno de ellos? Sí. La inteligencia alienígena hizo una pausa, pero no como ellos. Una sensación de un tirón al subconsciente de Sif, el paso de un cepillo por el pelo de una mujer. Hay algo en mis ramales. El segundo clúster entró en tromba en su sistema, pasando a su lógica el contenido de otras dos matrices que habían despertado. Recordó un plan. Recordó haber guiado a los módulos de propulsión para colocarlos en posición a muchos días y semanas de Harvest. La evacuación. Lo sé. Quiero ayudar. Sif se esforzó por recordar cómo trabajaba antes, qué clústeres habían llevado a cabo qué tareas. ¿Puedes arreglar esto? Se concentró en los procesadores que controlaban su comunicación con los circuitos de ascensión de los contenedores de carga. Aquellas habían sido siempre las más aburridas, las más sencillas de todas sus operaciones, pero eran las únicas funciones que tenía la fuerza suficiente para manejar, al menos por el momento. Sí, espera. Sif hizo lo posible por hacer caso omiso de las emociones que seguían reclamando su limitada atención, pero una violenta sacudida de aprensión exigió su atención. Había algo que había olvidado preguntar, algo que su eminentemente racional cerebro exigía al mismo tiempo que volvía a recomponerse poco a poco. ¿Por qué me estás ayudando? La inteligencia alienígena pensó un momento y luego respondió. Más ligero que algunos. Pasarían muchos más minutos antes de que Sif tuviera la capacidad para procesar la simple verdad existencial del alienígena. Ayudo porque eso es quien soy.